Porque la ciencia nos acompaña todos los días. Es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia. Comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera, episodio 8 ya de este ciclo 2020. Hoy día vamos a estar conversando sobre las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué son? ¿Qué las produce? ¿Son progresivas? ¿Están relacionadas en un 100% con el envejecimiento? Es lo que vamos a estar conversando y vamos a estar aclarando también con el doctor Claudio Hest, quien es doctor en Ciencias Biomédicas y además es académico e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Instituto de Neurociencias Biomédicas de la misma universidad. Y en Impacto UFRO vamos a estar conversando sobre los cambios en los hábitos alimentarios, los patrones de actividad física y el estado nutricional de la población como consecuencia del confinamiento y de la pandemia por COVID-19. Nos va a acompañar la magíster Daniela Reyes y el doctor Pedro Delgado, ambos académicos e investigadores del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra universidad. ¿Y qué son los límites planetarios? Es lo que vamos a estar aprendiendo en la cápsula científica que nos trae el equipo de Explain esta semana. Ya pueden comenzar a acompañarnos a través de las plataformas digitales de UFROmedios, a través de la señal abierta de UFROvisión, señal 38.1, para llevarles todos los contenidos de ciencia, investigación, tecnología e innovación desde la Universidad de la Frontera. Episodio 8 ya del Café Científico de la UFRO. Bienvenidos. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Las enfermedades neurodegenerativas abarcan un conjunto de dolencias que principalmente afectan a las neuronas del cerebro. Estas enfermedades causan problemas en diversas actividades que el cuerpo realiza, como el movimiento, el equilibrio, respirar, hablar y las funciones incluso del corazón. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? ¿Son progresivas? ¿Son genéticas? ¿Las podemos prevenir? Justamente es lo que vamos a conversar hoy día, cuáles son los avances en este tema con el doctor Claudio Hest, investigador en biotecnología molecular, doctor en ciencias biomédicas también y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es profesor adjunto de la Escuela de Harvard de Salud Pública en Estados Unidos y director del Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudio, bienvenido al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por la invitación. Claudio, generalmente nosotros tratamos de resumir el currículum de las personas que nos acompañan, pero nos fue muy difícil tratar de resumir el currículum de Claudio, porque la verdad es que es un referente nacional y también internacional, investigador chileno, que ha trabajado largamente en este tema. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Claudio, gracias. Claudio, en términos generales, ¿qué son las enfermedades neurodegenerativas? ¿Afectan principalmente la actividad cerebral en personas principalmente mayores? ¿Tiene que ver con el envejecimiento? Si podemos comenzar por ahí, por favor. Bueno, en general son enfermedades asociadas a la vejez, en la mayoría de los casos, como el Alzheimer, el Parkinson, que son las condiciones más frecuentes que afectan a la población humana. Y estas se asocian a una pérdida progresiva en el número de neuronas en el cerebro. Y dependiendo de las zonas cerebrales que se afectan, es la sintomatología que tú ves en un paciente. Ya, ¿ahora son enfermedades genéticas o es solamente el envejecimiento finalmente es uno de los factores para que se vayan desarrollando? En general, estas enfermedades se clasifican en dos subtipos. Hay enfermedades, formas genéticas que son bastante raras. Por ejemplo, en el Parkinson, el Alzheimer están cercanos al 5%. Y en general, cuando te afecta una condición genética hereditaria,
es una condición que se desarrolla a edad mucho más temprana. Yeah. Entonces la mayoría de los casos son de origen, como llamamos nosotros, esporádicos, que te da esta enfermedad y no sabes realmente por qué. Pero en la mayoría de los casos se sabe que el factor de riesgo principal es el envejecimiento, más que causas genéticas o ambientales. Están relacionadas con el envejecimiento. Claudio, ¿y en Chile hay datos de incidencia de estas enfermedades neurodegenerativas en general, no clasificadas en Parkinson, Alzheimer u otras, sino que en general? No he visto números generales, las incidencias son bien parecidas a las del resto del mundo, y la incidencia obviamente va aumentando con la edad, y el problema que en Chile es que la población está envejeciendo, estamos llegando a expectativas de vida de 85 años, y a esa edad más o menos 1 de cada 3 va a sufrir Alzheimer u otras demencias. En el caso del Parkinson, no sé, por lo menos en Chile tenemos 24.000 casos, entonces son cifras alarmantes, pero esto tú puedes empezar a agregar enfermedades raras, no sé, por el Huntington hay alrededor de unos 200 casos en Chile, el ELA cercano de 800, etcétera, etcétera. El Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad bastante rara en el mundo, que es 1 por millón, que es letal, neurodegenerativa, y en Chile la incidencia es 3.5 veces más alto que el promedio mundial. Entonces, existen muchas enfermedades distintas que afectan al sistema nervioso asociadas con la edad, pero las más importantes son obviamente el Alzheimer, el Parkinson y otras demencias. Ya. Claudio, ahora, bueno, nos comentabas básicamente que tiene que ver con el avance en la edad, con el envejecimiento. Ahora, ¿qué pasa principalmente en el cerebro? ¿Qué afecta a las neuronas principalmente como para que se vayan desarrollando estas enfermedades? ¿También tiene que ver con un desgaste o con un envejecimiento también de las mismas neuronas? ¿Hay algún aspecto ahí molecular relacionado con las proteínas que finalmente producen el daño en las neuronas y generan estas enfermedades? Claro, estas enfermedades han sido a nivel molecular también reclasificadas, porque a pesar de que se manifiestan en forma clínica diferente, no sé, pues un paciente con Parkinson tiene síntomas muy distintos a los de un paciente con Alzheimer, si tú analizas histológicamente un cerebro o a nivel molecular, te puedes dar cuenta de que existen problemas comunes independientes del origen de la etiología de la enfermedad. Y esto tiene que ver con que se acumulan distintos tipos de proteínas alteradas, que son altamente tóxicas. En general parten dañando la sinapsis, entonces las conexiones entre las neuronas donde se van enviando la información, pero en el largo plazo este tipo de perturbaciones conlleva que las neuronas también mueran y vayan degenerando y desapareciendo. Entonces ese es un tema central que nosotros estamos estudiando en nuestro laboratorio en el Instituto de Neurociencia Biomédica. Estamos tratando de entender por qué estos procesos ocurren durante el envejecimiento, porque nosotros creemos que probablemente tiene que ver con un camino, una ruta como un envejecimiento más patológico. Obviamente hay gente que envejece de forma saludable, libre de enfermedades, y tratar de generar también estrategias terapéuticas para detener este proceso de daño a las proteínas que pensamos están en el origen de esta patología, o tal vez, ojalá, revertirlo. Ya. Ahora, yéndonos justamente a lo que ustedes están estudiando en el instituto, que es tratar justamente de encontrar algún tratamiento preventivo. Dentro de las cosas que ustedes están trabajando también justamente para tratar estas enfermedades es la reprogramación celular. ¿Es así? En el fondo, para poder transformar células madre y que finalmente estas simular algunas neuronas y finalmente con estas neuronas ustedes poder estudiar el fenómeno. Claro, nosotros hemos usado tecnologías de células madres en estudios recientes que publicamos hace un mes para tratar de cultivar neuronas humanas que vienen de un paciente, derivadas de un paciente en el tubo de ensayo. Ya. Pero ese tipo de estudios los realizamos para generar conocimiento fundamental, como entendimiento del por qué sucede el proceso. En términos terapéuticos, las líneas principales que estamos desarrollando tienen que ver con el uso de terapia génica, que lo que buscan es reprogramar en realidad el genoma. De alguna forma, reeducar las neuronas para que aprendan, entre comillas, a reparar este tipo de problemas en las proteínas. Porque normalmente una célula joven en nuestro cuerpo tiene la capacidad de detectar ese tipo de daños cuando aparecen estas proteínas tóxicas y eliminarlas o repararlas, estas dos rutas, reparar o eliminar. Pero cuando envejecemos, esa capacidad de autolimpieza va desapareciendo. Y de alguna forma lo que hemos visto a nivel ya más molecular adentro de las células es que empieza a fallar en la capacidad de las neuronas de darse cuenta de que tienen un problema.
Entonces lo que estamos tratando de hacer con nuestras terapias es de alguna forma reforzar esa maquinaria intrínseca que tiene el cerebro de autorreparación cuando es joven y ahora reactivarla durante la vejez. Y eso finalmente lo que genera es un mecanismo, una forma natural del cerebro de autolimpiarse. Y esa terapia génica, Claudio, ¿en qué consiste básicamente? ¿Cómo es el proceso final para que ocurra? Tenemos varias terapias génicas en desarrollo, distintos estados de desarrollo, también están patentadas, hay interacción con muchas empresas, etc. Entonces para explicártelo, tengo que explicarte como dos aspectos. Uno, en qué se basa la terapia génica, y dos, cuál es el gen terapéutico que estamos utilizando nosotros. Entonces la terapia génica, como la más moderna, utiliza virus que uno modifica genéticamente para ocuparlas como un vehículo de entrega. Hemos visto ahora con todas las noticias sobre el COVID-19 que los virus te inyectan su material genético en tus células y esa información se utiliza para generar nuevos virus. Y normalmente ese mini genoma del virus va encubierto en una cápsula de proteínas. Entonces es como una especie de jeringa que inyecta el ADN en la célula. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar un virus presente en la naturaleza, lo modificamos y lo transformamos en una especie solo de jeringa, donde va a inyectar un gen terapéutico y desaparecer. Pero este gen después queda incorporado a la célula blanca, en este caso en la neurona, va a cumplir su efecto a lo largo de los años. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es introducir en estos virus de terapia génica una proteína que tiene un papel fundamental en prender, en activar todas estas capacidades de autolimpieza, lo que se llaman factores de transcripción. Entonces, finalmente agregamos un gen, pero ese gen tiene la capacidad de actuar sobre 100 más. Entonces, finalmente, al entregar solo un gen, lo que hacemos es promover procesos que son mucho más globales, donde hay redes moleculares finalmente que van a atacar el problema del equilibrio proteico y tratar de limpiar estas neuronas de estos agentes tóxicos. Y hemos estado desarrollando distintas estrategias para llegar al mismo resultado. En el fondo utilizan el virus, como decías, como una estrategia, como un vehículo, pero para simular la relación del virus con el huésped, pero no transferir el material genético del virus al huésped. No, reemplazamos el material genético del virus por el gen terapéutico. Ya, ok. Tú podrías hacer un análogo a un fármaco. El fármaco es una cápsula que puede ser de algún polímero, plástico, lo que sea, y dentro hay una molécula química que es el remedio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en este caso, la cápsula es el virus en sí, las proteínas del virus con sus membranas, y adentro viene el fármaco, entre comillas, que sería el gen. Entonces, nosotros lo que hacemos, le sacamos el genoma, le insertamos del virus, le insertamos el gen terapéutico. Y una estrategia que hace 5 años era casi ciencia ficción, pero la FDA ha estado probando terapias génicas ya desde hace 3 años y han salido resultados espectaculares, donde, por ejemplo, se han curado enfermedades genéticas letales en niños que deberían estar muertos, están vivos, ceguera congénita, heredable, también se ha curado a pacientes que eran ciegos, volvieron a ver. Entonces, finalmente, esto ha ido avanzando tremendamente, también terapias para el cáncer, y que uno ocupa la terapia génica para enseñarle a tu sistema inmune a atacar tu cáncer y no tener que tomar una quimioterapia. Y esto está revolucionando en este momento la medicina. Porque a diferencia de un fármaco, el problema de los fármacos es que uno, en general, tienen efectos secundarios súper grandes porque no solo atacan el blanco que tú quieres, sino que muchas veces le pegan a otros procesos en la célula secundarios. Sí, tiene otros efectos. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Claudio Hetz, ingeniero en biotecnología molecular, doctor en ciencias biomédicas, profesor titular y director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile sobre enfermedades neurodegenerativas y posibles tratamientos. Claudio, específicamente estábamos conversando sobre las terapias génicas, de qué manera pudiese ser esta una alternativa para poder tratar estas enfermedades. Ahora, también nos estabas comentando que es una terapia que se está usando en otros lugares del mundo para otras enfermedades. ¿Cómo finalmente podemos acceder a una terapia como esta? ¿Es una cosa que ya está simplemente en estudio o es un tratamiento que ya pudiese estar disponible, a lo mejor no en nuestro país, pero en el mundo? Claro, este tipo de terapia, bueno, la biotecnología en general, toma muchas etapas regulatorias para llegar finalmente a aplicarse, por ejemplo, a un paciente en una clínica o en un hospital. Nosotros estamos en etapas que se llaman preclínicas, estudios en animales, que generaron propiedad intelectual. Entonces logramos proteger esta idea y en este momento estamos en el proceso de licenciamiento
para que ahora tomen compañías grandes, farmacéuticas, y desarrollen ensayos clínicos, porque acá en Chile no existe la capacidad de hacer ensayos clínicos ni de financiar este tipo de estudios. Pero si es que todo va bien, uno pensaría que aquí a 5 años uno podría tener una respuesta si esto funcionaría o no en la clínica. Lo que te mencionaba anteriormente son otras terapias génicas para otras enfermedades que recorrieron este camino con éxito y llegaron a un punto en que tuvieron resultados positivos. Y esas terapias en sí ya están comercializadas. ¿Es muy invasivo realizar eso en pacientes? En general, no realmente. En el caso de las entregas cerebrales, es necesario hacer una cirugía, pero es menos invasiva que una biopsia cerebral. Se tiene que introducir una aguja que es más delgada que un pelo, básicamente. Pero en este momento la ingeniería genética ha avanzado tremendamente. Se están diseñando nuevos vectores, modificando los virus ya en forma artificial en el laboratorio, de manera que los puedas inyectar, por ejemplo, como una vacuna en la sangre. Estos virus solos se van a mover por tu cuerpo y llegan al cerebro y entregan el gen a la neurona blanca. Es súper interesante lo que está pasando en el mundo. Entonces, probablemente de aquí a 5 o 10 años vamos a tener la capacidad de realizar terapias génicas en forma no invasiva. Sería muy bueno. Claudio, bueno, habíamos conversado en general sobre estos procesos, estas terapias para enfermedades neurodegenerativas, pero ustedes estuvieron investigando hace muy poco también sobre el Huntington, una enfermedad rara, como mencionabas al principio. ¿En qué consiste básicamente esta enfermedad? ¿Tiene características similares al Parkinson y al Alzheimer? Claro, a diferencia de las enfermedades que te mencioné anteriormente, el Huntington es una patología 100% genética, hereditaria, donde existe una mutación que altera una proteína específica que se llama la proteína huntingtina, y esta daña ciertas áreas del cerebro. El problema del Huntington es que es mucho más complejo en términos de las funciones cerebrales que afectan, porque no solo altera tus capacidades cognitivas, también tu personalidad, y además lleva de la mano alteraciones motoras. Entonces, como una mezcla de todas las enfermedades, tanto psiquiátricas, Parkinson, Alzheimer, todo en una. Es una enfermedad que avanza lentamente, los pacientes pueden estar enfermos 20 años, no tiene cura. Y dado que es genético, es bastante complejo, porque a un paciente se le presentan los síntomas cerca de los 50 años, ya pasada la etapa reproductiva, y eso significa que tus hijos van a tener una probabilidad 1 de cada 2 de sufrir la patología. Entonces, es un problema bastante complejo también, porque estas mutaciones también se generan como espontáneamente. Tú podrías no sufrir Huntington, y tu hijo lo va a desarrollar en la etapa reproductiva, de manera que tus nietos ya lo heredaron. Entonces, es súper complejo el manejo. Claudio, la semana pasada estuvimos conversando con Álvaro Yatzer de la Fundación Ciencia y Vida sobre la relación del cáncer y el sistema inmune, y nos conversaba de varios procesos celulares que tenían que ver con esta relación. Cómo afectaban principalmente algunas células que eran las que atacaban a las células cancerosas. En el caso de las enfermedades degenerativas o enfermedades genéticas, ¿tiene ahí un efecto del sistema inmune o netamente es temas genéticos que se predeterminan con el tiempo? No, en general, en el caso de las enfermedades cerebrales, el factor inmune es súper importante, pero también en el cerebro, como hemos visto en este momento en las noticias sobre el COVID, también existen procesos inflamatorios, donde se producen moléculas proinflamatorias como las citoquinas, entre otras. En el cerebro existen en forma estable también células como parecidas a las células inmunes, como los astrocitos, las microglías, que cuando se activan también producen moléculas que en exceso pueden llevar a dañar a las neuronas. Entonces todo esto finalmente sinergiza y complejiza también las preguntas fundamentales, porque la mayoría de las terapias neurodegenerativas se enfocan en mirar a las neuronas, pero hay una contribución de la mayoría de los tipos distintos de células que existen en el cerebro. El cerebro es bastante complejo, y se sabe que la inflamación, como te decía, es un factor importante. Y hay enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, que tiene un origen netamente inmunológico, en que el sistema inmune se equivoca, tus linfocitos se activan, empiezan a atacar la mielina de tus axones y termina dañando tus neuronas, y eso genera en el largo plazo una enfermedad neurodegenerativa. Existen muchos ejemplos en esta línea. En otro plano, Claudio, todo lo que hemos conversado tiene que ver con el nivel celular, procesos más bien moleculares desde la biología, pero también hay un concepto o una disciplina que se ha ido instalando en nuestro país y en el mundo, que es la gerociencia. ¿Cómo ha ido aportando la gerociencia justamente para ir tratando o incorporando investigación
resultados para estas enfermedades? La gerociencia yo creo que es un concepto súper interesante y relevante, sobre todo para nuestro país, porque de alguna forma es una nueva disciplina que lo que busca es utilizar la información sobre la biología del envejecimiento, el por qué, cuándo y cómo envejecemos, que eso está regulado por una maquinaria molecular que está conservada en la evolución, múltiples especies ocupan los mismos mecanismos, y cómo esto impacta la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la vejez. Y la gracia de la gerociencia es que no solo se enfoca en biología o ya en medicina, sino que también considera aspectos que son súper fundamentales para el ser humano, como la sociología, la psicología, la economía, porque finalmente se ha demostrado por múltiples estudios, obviamente correlativos, epidemiológicos, que el proceso de envejecimiento es multifactorial. No solo depende de tus capacidades biológicas intrínsecas, pero también dependen de tu nivel de educación, de tu alimentación, del ejercicio, de tu actividad social. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo de la gerociencia, que es súper interesante, es que la biología de la célula va mucho más allá de la célula en sí, sino finalmente, y tiene sentido, ¿no es cierto?, cuando hablamos del ser humano, somos entes mucho más complejos, entes espirituales, etcétera, sociales, y todo esto se marca también en un contexto que va a impactar la biología del cómo envejece una célula, ya a nivel casi molecular. Entonces, la gerociencia nos ha enseñado eso. Entonces, finalmente, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la expectativa de salud, no solo tenemos que desarrollar terapias que atacan la biología de las células, sino que considerar aspectos que van a llevar a cambios a nivel de políticas públicas, de hábitos de vida, etc. Es la única forma de hacerlo. La biología en sí no va a ser suficiente, ese es el mensaje. Claudio, en la pregunta anterior o hace un momento estabas comentando que justamente las enfermedades degenerativas tenían que ver principalmente con el envejecimiento. La medicina actual en general siempre trata las enfermedades desde la patología. Enfrentamos la enfermedad justamente cuando tenemos síntomas o cuando ya estamos enfermos. Estas nuevas metodologías o estos nuevos estudios también nos permitirían en el fondo predecir estas enfermedades con cierta cantidad de tiempo, de manera de cambiar un poco el foco del tratamiento, más que afectar o tratar la enfermedad, realizar un tratamiento más bien preventivo. Finalmente la gerociencia eso es lo que busca, extender la expectativa de salud. Entonces ese es como el cambio de paradigma en la medicina, que probablemente va a suceder en el corto plazo. Porque como tú bien mencionabas, en este momento la medicina ataca a los enfermos. Y en general, si tú estás afectado por enfermedades cerebrales, que es lo que a nosotros nos interesa, el daño es muy alto cuando ya aparecen los síntomas. Y en realidad la enfermedad comenzó a dañar tu cerebro 10 años atrás. Entonces lo que busca la gerociencia es entender qué factores son los que llevan a aumentar tu riesgo y eso es modificar, que pueden tener una naturaleza, como te decía, biológica, pero también socioeconómica, cultural, etc. Pero también lo importante es que el campo está tratando de desarrollar estrategias para, a través de, por ejemplo, fármacos o modificaciones, intervenciones moleculares, aumentar tu expectativa de salud. Porque se sabe que el envejecimiento hoy en día está súper demostrado, no es un proceso biológico controlado. Y las redes moleculares que regulan el proceso de envejecimiento natural, no patológico, son conocidas porque están bien estudiadas en múltiples especies. Entonces lo que se está haciendo ahora en el campo es generar drogas que de alguna forma ataquen estos procesos para prolongar tu expectativa, entre comillas, de salud. Entonces si eso sucede, mejoras la calidad del envejecimiento, probablemente como consecuencia directa va a disminuir la probabilidad de desarrollar enfermedades cerebrales, etc. Y en eso se está trabajando y entraron a fases clínicas fármacos que matan lo que se llama los senolíticos, fármacos que matan las células senescentes, que son células viejas que se acumulan en el cuerpo, se detienen, dejan de ser como su pega diaria, pero producen componentes inflamatorios que dañan al resto del tejido. Entonces todo eso se está estudiando y la esperanza es que en el futuro vamos a poder mejorar nuestro estado de salud, nuestro bienestar y va a ser casi un efecto secundario que no te vas a enfermar. ¿Entiendes? Es como un cambio de paradigma bien interesante. Claudio, y ya, bueno, para ir cerrando esta conversación, todo lo que están haciendo finalmente en el instituto, en el laboratorio, hay mucha gente que tiene unas altas expectativas para saber si finalmente vamos a encontrar un tratamiento, una cura para estas enfermedades degenerativas, Parkinson, Alzheimer. ¿En qué etapa vamos para finalmente tener un tratamiento y dar algún mensaje justamente a población que padece esta enfermedad y que en la actualidad
tratamiento concreto probablemente no tenemos. Entonces, yo creo que aquí es importante entender que el esfuerzo es mundial. Nosotros somos parte de una red gigante, un granito de arena a todo este proceso que se está desarrollando en el planeta completo. Los financiamientos, los apoyos vienen no solo de Chile, de fundaciones fuera de Estados Unidos, en Europa. Las redes de colaboraciones no son solo nacionales, entonces finalmente la gracia es como presentarlo de otra forma. La gracia es que Chile, la investigación chilena, está siendo parte de un proceso mundial de búsqueda de soluciones para estos problemas que atacan a la población global. Puede que un descubrimiento muy fundamental que se desarrolló acá en Chile, no sé, a través de un proyecto Fondesit, después lo va a tomar un laboratorio más aplicado en Estados Unidos, después lo va a seguir desarrollando una empresa farmacéutica, no sé, pues en China, y finalmente eso va a traer como consecuencia una solución a un problema médico acá en nuestro país. Entonces, así realmente funciona. Entonces, yo creo que es importante el tema de las expectativas, de entender de que acá es un esfuerzo, más que una competencia, es un esfuerzo colaborativo mundial. Y probablemente cuando se generen estas soluciones, esto va a impactar positivamente a los pacientes que van a aparecer en el futuro. Es difícil pensar, y a mí me da mucha pena decirlo, pero que para los pacientes que están afectados actualmente es difícil pensar que va a haber una solución para ellos. Porque en general la mayoría de los tratamientos que están en desarrollo, en ensayos clínicos o preclínicos, sí o sí van a atacar al enfermo cuando está recién presentando síntomas para detener ese proceso y evitar que te dañe el cerebro mucho más. Pero cuando tú ya perdiste tu memoria o la mayoría de tus neuronas dopaminérgicas desaparecieron en el Parkinson y ya no puedes controlar tus movimientos, la L-Dopa ya no hace efecto, es difícil pensar que una terapia pueda revertir eso. Son procesos y terapias para etapas más bien tempranas de la enfermedad y, como dice, seguramente... El diagnóstico temprano, también hay un desarrollo tremendo en el mundo por generar mejores diagnósticos, tratar de predecir quién se va a enfermar o no. Entonces todo va de la mano, un mejor diagnóstico, mejorar la calidad del envejecimiento y además generar terapias para detener el proceso cuando ya se inició. Un envejecimiento saludable probablemente también depende de nosotros, y ese es el llamado para tener justamente una mejor calidad de vida en estos tiempos. Y lo que mencionabas también del avance de la ciencia, o de la ciencia más bien interdisciplinaria, también es importante para poder tener soluciones tan importantes como posiblemente el tratamiento o la cura de estas enfermedades. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos hoy día en el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de participar. Gracias, que estés bien. Chao, chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Más adelante en Impacto UFRO vamos a estar conversando sobre los cambios en los hábitos alimentarios, los patrones de actividad física y el cambio en los estados nutricionales también de la población, cómo se han afectado como consecuencia del encierro, del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19. Es lo que vamos a estar hablando, y vamos a estar conversando con Daniela Reyes y con Pedro Delgado, ambos académicos e investigadores de nuestra universidad. Y luego de la pausa vamos a estar aprendiendo sobre los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? ¿Cuáles son esos límites? Y efectivamente pudiésemos estar relacionando a través de este concepto fronteras para la posible extinción humana. Es lo que vamos a estar aprendiendo luego de la pausa con la cápsula Explain de esta semana. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. A lo largo de los años, la humanidad ha utilizado más de un tercio de los recursos naturales y servicios que puede proporcionar la Tierra. ¡Wow! Eso es demasiado. El gran problema de esto es que la cantidad de recursos disponibles son menores a lo que demandan nuestras necesidades, además de que no siempre les hemos dado un buen uso. Mi nombre es Gonzalo Terucán y en la cápsula Explain del día de hoy les contaremos sobre los límites planetarios. ¿Nos acompañan?
Establecidos en el año 2009, los límites planetarios son un modelo que busca definir una estrategia de trabajo seguro. Esto para el desarrollo de la civilización y la sobrevivencia humana. Están basados en comprender el funcionamiento y la resiliencia del sistema terrestre, entregándonos así una base científica para saber si las actividades humanas son un riesgo para nuestro planeta y cuáles son los límites que no debemos sobrepasar. Los procesos que definen los límites planetarios son 9. Cambio climático, pérdida de biodiversidad de especies, agotamiento del ozono estratosférico, carga de aerosol atmosférico, cambios de uso de suelo, por ejemplo, la deforestación, contaminación química, acidificación de océanos, uso de agua dulce y, finalmente, adición de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, el uso continuo de fertilizantes artificiales en la agricultura. En general, los límites planetarios son medidos por científicos para saber si estamos a una distancia segura de los llamados valores críticos, de procesos que pudiesen generar un cambio ambiental irreversible. Recordemos que los límites planetarios están estrechamente relacionados. No podemos concentrar nuestros esfuerzos en uno solo y no considerar los demás. Si traspasamos un límite, los otros también corren riesgo. En el caso del cambio climático, para que éste permanezca en un lado seguro, depende del agua dulce, del ozono atmosférico, entre otros. Actualmente hemos traspasado 3 de los límites mencionados, entre ellos el reconocido cambio climático. Perseguir el desarrollo social y económico a largo plazo aún es seguro. Sin embargo, existen más procesos de los cuales no podemos abusar y debemos cuidar. ¿Cuánto puede resistir el planeta? ¿Qué podemos hacer para permanecer en límites seguros? Conversemos y cuéntanos tu opinión con el hashtag CápsulaExplain. Si quieres saber más de ciencia, nos vemos en el próximo capítulo de Café Científico. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. La pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias para afrontarla han cambiado radicalmente el estilo de vida de la población. Los cambios más significativos son los patrones de compra, la preparación y el consumo de los alimentos y el impacto que la pandemia va a producir probablemente en estos temas a corto, a mediano y a largo plazo aún es difícil de estimar. Es precisamente el tema del consumo de alimentos en pandemia lo que abordó el estudio Cambios en los hábitos alimentarios, los patrones de actividad física y el estado nutricional durante el encierro por COVID-19, factores asociados en la población chilena, el cual es liderado por los docentes del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación de nuestra universidad. Para hablar sobre los principales resultados de este estudio, los más significativos, hoy día nos acompaña la nutricionista y magíster en Educación Física, Mención Condición Física y Vida Saludable, Daniela Reyes Olavarría, y el doctor Pedro Delgado Fludi, profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, y también doctor en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado. Actualmente ambos investigadores y académicos de la Universidad de la Frontera. Pedro, Daniela, bienvenidos al Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy día. En primer lugar, Pedro, si podemos comenzar aclarando cómo surge este estudio. Básicamente ustedes llevan una línea de investigación en el departamento, pero el contexto también los hace justamente virar hacia esta línea de investigación, hacia este trabajo. Si nos puedes comentar un poco cómo surge el estudio. Sí. Bien, bueno, lo primero es plantearse que nosotros con Daniela trabajamos en un programa de investigación donde analizamos los cambios en los estilos de vida de la población. Llevamos varios años en eso, trabajamos con organizaciones sociales, la parte de vinculación por el medio y muy fuertemente en lo que tiene que ver con lo que es investigación. Empezamos a preguntarnos nosotros dentro de nuestras reuniones de trabajo como equipo de investigación y determinamos primero que la población sí estaba sufriendo cambios, que la evidencia era clara en relación a lo anterior. Así que lo que primero quisimos plantear fue determinar cómo se está comportando la población chilena. Nosotros estamos asociados a una investigación también internacional con 20 países, dentro de los cuales está Argentina, México, Brasil, Colombia,
España, desde que te menciono ahora, y esta es una primera parte, ¿ya? Nosotros con Daniela propusimos determinar primero esto como para poder plantear algunas estrategias y recomendar algunas estrategias pensando en el general de la población. Ya a algunas organizaciones les hemos enviado pautas de recomendación en base a la evidencia y pautas bien simples, que no sea la limitante socioeconómica la que afecta el desarrollo de esta, como por ejemplo el incremento del consumo de agua, desarrollar pausas activas, incrementar la actividad física desde el hogar. Esos son aspectos. Nosotros nos basamos en un libro fundamental para este tema que se llama El poder de los hábitos, ¿ya? De Charles Haggis. Y nos reporta eso, cómo los hábitos son tan dañinos, porque muy bien señalaste tú que estamos preocupados hoy día de la pandemia, pero esta falta de actividad física que está ocurriendo hoy en día está deteriorando algunos componentes fundamentales, como por ejemplo la capacidad cardiorrespiratoria. Y esos son aspectos que si nosotros no empezamos a generar estrategias que mejoren estas condiciones, vamos a ver a futuro también el incremento de todas estas enfermedades cardiometabólicas que afecta no solo lo físico, sino también afecta la salud mental de la población, ¿ya? Así que son aspectos que hay que considerar. Hay que pensar que a futuro, cuando volvamos después de este largo confinamiento, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a volver la persona a trabajar? ¿Qué va a pasar con su salud mental? Las licencias médicas. Así que son aspectos que desde la investigación se están abordando en los distintos países y nosotros por suerte hemos sido invitados a varios de ellos y estamos liderando también varias de estas investigaciones. Perfecto. Daniela, el estudio justamente tiene que ver con los cambios en algunos patrones de alimentación, pero para llegar a esos resultados hay que entender un poquitito cómo era previamente la alimentación, cómo funcionaba, cómo era y a qué llegamos con posterioridad al confinamiento. Mira, lamentablemente lo que pasó con la pandemia y lo que venía de antes, se nos juntaron dos pandemias. Ya teníamos la pandemia de la obesidad, lo único que es silenciosa a largo plazo, también genera una alta incidencia y mortalidad, entonces en ese sentido no habíamos prestado la atención. Pero acá se nos juntaron dos pandemias. La alimentación de los chilenos tampoco era muy buena, no era de muy buena calidad. Ya veníamos liderando el ranking según la OCDE, con un 74% de malnutrición por exceso, o sea, ya sobrepasamos a Estados Unidos, sobrepasamos a México, somos los primeros, los jaguares ya de tema de la obesidad, de forma general. Luego, la última encuesta, el 2015 aproximadamente, que hubo una encuesta grande de hábitos alimentarios, ya reportaba en esa época que solamente el 5% de la población cumplía con las guías alimentarias o con las recomendaciones de alimentación chilena. Entonces ya eso indicaba que ya más o menos el 87% tenía que hacer modificaciones de manera pronta para poder mejorar su calidad de vida y mejorar patrones de hábito alimentario. Así que lamentablemente se nos unió el tema del COVID con ya arrastrando una muy mala alimentación y estado nutricional general de la población. Esto también se explica por un cambio también de los patrones alimentarios y por la incorporación de la dieta del occidente, que se llama, en la cual trata el consumo de alimentos densamente energéticos, o sea, que en poco volumen me va a aportar mucha cantidad de energía, mucha cantidad de calorías, aportada por azúcares refinados, por grasas saturadas, alto consumo de sodio, y que a la vez reportan lo que vemos ahora en la realidad, pues, enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, y todo lo que conlleva el tema de la malnutrición por exceso. Así que de manera general, nosotros esperamos y los cambios que nosotros reportamos de comportamiento no van a ser mayores cambios, sino más bien un empeoramiento de la situación nutricional del país con el tema de la pandemia. Ahora, con respecto a esos mismos patrones de alimentación, ¿a qué se refieren cuando los mencionan que han cambiado finalmente a la dieta diaria de las familias? Exacto. Es que esto no viene de ahora, esto es un cambio generacional, cambio epidemiológico. Si nos remontamos ya para el 1900, o sea, en ese tiempo la calidad de salud, calidad de vida, la principal problema de esa época eran enfermedades infecciosas. O sea, teníamos mortalidad infantil, la esperanza de vida era hasta los 38 años, ahora el perfil epidemiológico cambió completamente, o sea, los adultos viven hasta los 80 años, las mujeres viven más que los hombres, entonces vivimos sobre los 80, ya pisando y bordeando los 90 años, pero el tema es que cómo llegamos a esa edad, la calidad de vida ya sobre los 60 años no es muy buena. Entonces,
Bien acá se ha relacionado el rol de la mujer en la integración de la vida laboral, porque antes ellas eran las que cocinaban, o sea, se les cargaba más el rol de la cocina, de la crianza, entonces había comida más casera, había un tipo de preparación más hogareña, pero ahora lo que he visto que el padre, la madre o los que son parte de la crianza han tenido que los dos salir a trabajar, entonces no hay tiempo para cocinar, todo es muy rápido ahora. ¿Sí? Claro. No hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para sentarnos a comer, a tener una alimentación consciente, tampoco había tiempo para tomar agua, entonces vamos sumando patrones, vamos sumando el tema de ir a los restaurantes, se venía el tema del delivery, de pedir, llegaban cualquiera en bicicleta, en moto, te van a dejar tu comida, entonces al final fue todo un cambio epidemiológico, a la vez hizo que entráramos como en esta sinergia, en este círculo virtuoso, que nos llevó a desarrollar este ambiente obesogénico que nosotros presentamos en la realidad. Pedro, ahora en base a lo que nos comenta Daniela, finalmente o específicamente, ¿cómo la pandemia cambia esta forma de alimentarnos? Porque Daniela también mencionaba el poco tiempo de cocinar, el poco tiempo de estar en casa, el confinamiento nos llevó a casa, pero deben existir otros factores también entonces que no nos permiten llevar ese estilo de vida de alimentación más bien saludable. Claro. Lo que pasa es que podríamos utilizar un término más genérico, por ejemplo, el estilo de vida como tal, como movimiento, conducta sedentaria, etc. Acá una segunda parte del estudio, que es lo que viene que estamos analizando, tiene que ver con aspectos de ansiedad, ¿ya? La gente, producto del encierro, ha incrementado sus niveles de ansiedad, así lo están reportando ya las primeras investigaciones con este tema, y pasar mucho tiempo en casa sin el desarrollo de actividades que tradicionalmente estábamos acostumbrados, te va invitando a alimentarte más, van cambiando algunos estilos, van comiendo rápido, van comiendo a deshora. Nosotros cuando tenemos la jornada laboral tradicional tenemos que cumplir cierto horario, entonces esa libertad de horario hoy día es complejo, más aún si entendemos que el desarrollo de los hábitos de vida son etapas tempranas. Hoy en día estamos viendo las consecuencias de no haber formado personas con un estilo de vida saludable. Fíjate que el problema de la obesidad en población adulta es lo mismo que repercute hoy día en el nivel educativo, en niveles escolares y preescolares incluso. O sea, como sociedad lo que estamos haciendo es replicando un modelo a través del sistema educacional y formando la misma figura de los adultos en los escolares. Y esos son temas importantes, el desarrollo de los hábitos. E insisto que hoy día nos reportan resultados pésimos de este tipo de investigaciones. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que seguir insistiendo que nuestro sistema educativo es el principal tesoro que tenemos, que hay que formar los hábitos ahí, que hay que incentivarlos. Daniela trabaja en un equipo, nosotros multidisciplinar, donde tenemos psicólogos y otro tipo de especialistas, psiquiatra también, hay una psiquiatra que trabaja con nosotros. Entonces tenemos que entender que el sistema educativo hay que atacar este problema, pero de forma multidisciplinar. Estamos dejando muy solo a nuestros profesores, siempre los cuidamos, hablamos de ellos, una carrera que merece todo nuestro respeto, sin embargo lo estamos dejando solo en un problema social. Y nosotros estamos replicando a través del modelo educativo un problema grande, y hoy día eso es la evidencia. Fíjate que los que hacen actividad física o hacían actividad física previo a la pandemia se mantienen haciendo actividad física en mayor porcentaje, y los que no hacían realmente declaran que ahora no hacen tampoco. O sea, si tuviéramos el desarrollo de estos hábitos y esa conciencia social de la importancia del estilo de vida saludable, créeme que serían otros los temas. Ahora lo que viene a futuro, eso hay que seguir investigando. Pedro, al principio tú también mencionabas el tema de la situación socioeconómica. Si lo relacionamos con la alimentación, también es un factor como para que las familias hayan derivado hacia la alimentación poco saludable en este tiempo de confinamiento. Hay que considerar que muchas familias también han cambiado su situación socioeconómica, la disminución de ingresos también es un hecho concreto, y eso también puede ser relevante a la hora de elegir qué como y qué no como en el día a día. Sí, eso es muy importante. La verdad que todas las investigaciones asocian estos resultados también a aspectos socioeconómicos. Pero de igual forma nosotros con Daniela, después ella puede explicar un poco más, trabajamos en un tema que tiene que ver con educación nutricional, ¿ya? Me gustaría que Daniela pueda ahondar un poco más en esto, porque ya hemos hecho talleres, hemos ganado proyectos de vinculación con el medio y lo hemos desarrollado, y quizás Daniela pueda ahondar un poco más en esto, porque han sido estrategias que nos han dado muy buenos resultados y han sido muy lindas experiencias. Daniela. Mira, el tema socioeconómico es vital con el tema de patrón alimentario en el sentido de que hay una asociación, y no solamente con el tema de esta investigación, sino que esto viene reportado de muchos reportes, valga la redundancia anteriores, con muchas indicaciones.
Lamentablemente el hecho de la pandemia, de la pérdida de trabajo, del cambio socioeconómico, una parte hace que se limite también el acceso a los alimentos, porque esto también produjo un alza de los precios. Produjo, eso no lo podemos negar. Entonces eso también hace que las familias tengan que hacer una mejor selección de los alimentos y tratar de optimizar los recursos con lo que tienen. Sin embargo, hay cosas, como dijo Pedro, son principalmente dentro de la cultura de la alimentación o de la mejora del hábito alimentario. Creo que en Chile falta mucho y estamos todavía muy lejos de crear realmente una generación que esté educada nutricionalmente, que tenga hábitos de actividad física, que ni siquiera le estamos diciendo que vaya a hacer deporte o que vaya a correr alrededor de la plaza o 400 metros. No, solamente el tema de moverse o disminuir comportamientos sedentarios. Ayer estaba viendo un reporte del Elige Vivir Sano, esto era ya de enero, febrero, y decía que en ese tiempo el presupuesto de la familia, lo que más compraban eran carne de vacuno, seguido del pan y después las bebidas. Y en últimos lugares estaba el pescado y las legumbres. Entonces tú miras la gráfica y te das cuenta que aquí hay un concepto de una mala elección de la alimentación también. O sea, la carne de vacuno es cara o más que el pescado. ¿Por qué la gente de acá no consume pescado? Independiente de su presentación, ya sea atún, jurel, enlatado, fresco, pero ya sabemos los factores cardioprotectores que produce el pescado. Esto es como dar un ejemplo concreto. O daba el ejemplo también de que mensualmente se distribuyen 15.000 pesos para las bebidas gaseosas. Entonces la pregunta es, ¿qué otras cosas, qué otro tipo de legumbres, frutas, verduras podemos destinar con esos 15.000 pesos en vez de andar comprando bebidas gaseosas? Entonces, una parte es el tema socioeconómico, que no lo podemos negar, pero dentro de lo posible también hay otro grupo poblacional que tiene el acceso, tiene la capacidad, pero tampoco compra o adquiere alimentos de buena calidad. Entonces esas cosas nosotros tenemos que aprender a diferenciarlas. También junto con esto, si bien en Chile hay políticas con el tema de la mejora de la alimentación, uno de ellos el INSIGN, el tema de la ley de etiquetado nutricional, que costó mucho tiempo que saliera, y de hecho es un ejemplo a nivel mundial, se lo están copiando para llevarlo en otros países, pero eso no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo de edades tempranas. Cuando empezó el tema de la obesidad nos dimos cuenta que la población de riesgo eran los adultos mayores. Dijeron, no, o sea, hay que hacer cosas antes en población joven. Y empezaron a hacer talleres, programas para población entre 30 y 50 años. Y ahora nos estamos dando cuenta, de forma muy tardía, que el foco está en edades tempranas. O sea, nosotros tenemos que intervenir en la escuela, tenemos que estar en los colegios, e incluso, diría más, tenemos que intervenir a las mujeres en edad fértil y a las mujeres que están embarazadas, porque ya se sabe, ya está reportado de que las mujeres que tienen malos hábitos alimentarios se lo heredan a sus hijos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ya empezar a retroceder. Esto es como, lo que es primero, el huevo o la gallina. Hemos ido retrocediendo de a poco, pero nos tenemos que dar cuenta de que la adquisición de hábitos alimentarios tiene que ser de manera nuclear, ¿sí? Yo no puedo tratar, por ejemplo, a un niño que tiene obesidad solo si en su casa el ambiente es obesogénico, si no hay conciencia del daño o del perjuicio que me puede causar en la salud tener un niño menor de edad o ya 5 o 6 años que se están viendo ahora hipertenso. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto no es solamente que la obesidad se relaciona con que estoy comiendo más y gastando menos. Eso es muy simplista. ¿Sí? Eso ya quedó en el pasado. Nosotros tenemos que ver el entorno completo y junto a esto con las determinantes sociales también. Daniela, y con respecto a eso mismo, ustedes en el estudio también determinaron que el consumo de comida chatarra, frita, había incrementado. Tú misma al principio mencionabas un 74% de población con sobrepeso. ¿Cómo es la expectativa en este sentido post-pandemia o post-confinamiento? ¿Cuáles son las proyecciones? Mira, las proyecciones no son muy optimistas. Nosotros esperamos de que esto empeore. Ya se ha reportado desde los diferentes servicios de salud que la gente no se está controlando, no está retirando medicamentos. El otro día hay una noticia que había disminuido mucho la consulta por infarto o problemas cardíacos. Entonces, al final, si no cuidamos nuestro hábito alimentario en este momento, si no hacemos algo de forma aguda, nosotros lo que proyectamos para el 2021 es que ya después lleguen mucha consulta o aumente la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, o sea que ya veníamos arrastrando desde antes.
El tema del consumo de hábitos o de comida chatarra, o de comida chatarra se le dice a esta que es densamente energética, alta en azúcar, en sodio, en grasa saturada, también se asocia a frituras. El reporte que tenemos en el estudio es que la gente lo consume de 1 a 3 veces por semana. Esto es muchísimo. O sea, 1 a 3 veces a la semana es como casi día por medio estoy haciendo alguna comida. Si bien en las noticias reportaban de que había disminuido la compra de comida rápida, pero claro, es porque la gente lo está haciendo en la casa. Eso no me indica nada. Lo que decían en esa noticia, que lo que se proyectaba era que en 2021 la gente podría mejorar su estado nutricional, pero lo que nosotros proyectamos que no va a ser así. Esto va a empeorar y que lamentablemente va a aumentar mucho la consulta por mayor enfermedad o carga al sistema de salud por enfermedades crónicas no transmisibles. Preocupante el panorama entonces, Daniela. Pedro, otro de los aspectos que relevó este estudio es el tema del alcohol, consumo del alcohol también en el periodo de confinamiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué factores están incidiendo justamente para este aumento de consumo? Bueno, volvemos también a estos aspectos de salud mental que mencionábamos anteriormente. La ansiedad, por ejemplo, los que reportan aumentar el consumo de alcohol es de ansiedad principalmente, estar encerrado en las casas, ver todas estas problemáticas que están ocurriendo, a la gente la tiene mal. Nosotros tenemos que ser bien conscientes con esto. Los datos son muy malos, pero hay que entender esta problemática y ver de qué manera nosotros poder generar estrategias para revertir esto. Fíjate, leía estudios en Australia, otros países que reportan la misma situación, incremento del consumo de alcohol. España se suma a los mismos resultados, México ahora que está reportando resultados similares. Es extraño, pero lo preocupante es esto, que en el caso de acá de la población chilena el consumo de alcohol se asocia muy fuertemente con que la gente no realice actividad física. O sea, estamos como en los pinguitos estos cuando van el 2x1, estamos sumando ahí un 2x1 de aspectos negativos. O sea, por hacer uno no cumplimos el otro, entonces estamos revirtiendo, o sea, estamos potenciando un factor negativo completamente por ambos lados. Por lo tanto, ese aspecto hay que considerarlo, ¿ya? Ahora ya, están los resultados, no son muy alentadores, la verdad que el panorama es más bien negativo. ¿Cómo enfrentamos esta situación probablemente como país? ¿Cuáles serían las estrategias que pudiésemos abordar para poder ir avanzando justamente en que estos números no se incrementen de manera tan alta? Mencionabas, Pedro, la actividad física, el deporte. Claro. Mira, a grandes rasgos, nosotros hace 3 semanas atrás desde el Ministerio hicieron una charla donde participaron más de 8.000 profesores de todo Chile, 8.000, un número espectacular, un congreso. Desde eso saludaron a algunos investigadores, eran 3 específicamente, o 4 si no recuerdo. De esos 4 éramos 2 investigadores de acá de la universidad, donde nos agradecían que estábamos entregando información importante para el desarrollo de políticas en este sector. ¿Ya? Lo que antes estas políticas participaba solo la gente de Santiago, hoy día tenemos la suerte de estar nosotros participando. Esos videos, esas charlas, esos congresos son todos los jueves que realiza el Ministerio, así que estamos participando fuertemente en eso con ley. Y de ahí viene el punto. Hoy día desde los gobiernos se está considerando que esto es una medida que tiene que ser tomada. Si tenemos una visión de país, esto hay que trabajarlo desde el contexto escolar, ¿ya? El incentivo de los hábitos de vida saludables, porque mientras antes existe mayor posibilidad que esos hábitos queden arraigados. La evidencia, por ejemplo, muestra que un niño que tiene una condición física óptima en edades tempranas es un adulto sano, independiente que cuando sea adulto ya no haga actividad física. O sea, es un factor protector enorme que permitiría reducir gastos en salud significativos. Hay estudios en otros países que han demostrado eso. Por lo tanto, vamos a sacar plata de enfermedades para entregar salud en los colegios. Para eso tenemos que invertir en una política pública, tenemos que entender eso. El sistema educativo incentivamos que los niños se muevan, pero no le tenemos los espacios óptimos para que puedan tener temas como la higiene personal, por ejemplo. Entonces incentivamos actividad física, pero el niño no puede moverse mucho porque no tiene dónde cumplir los aspectos que se consideran como los hábitos de higiene. Entonces, con los resultados de esto, nosotros con Daniela pensábamos hacer algunas intervenciones ahora, específicamente con mujeres, que son las que más han deteriorado este tema, hacer llamados y estamos planificando eso, ¿ya? Nosotros siempre hacemos primero estudios de índole descriptiva, conocemos qué es lo que está ocurriendo y después planteamos una intervención. Vamos entregando resultados
y tenemos un programa que trabaja todo el año, los 11 meses del año, trabaja en intervención con este tipo de población, con población con riesgo cardiometabólico específicamente. Pedro, lo que mencionabas al comienzo de esta intervención es súper importante, lo conversábamos anteriormente con el doctor Claudio Hetz de la Universidad de Chile, con respecto a la mirada de la medicina hoy día. O sea, el sistema actual de salud tiene un foco en la enfermedad y en la patología, pero si la misma inversión se realizara con anterioridad y pudiésemos intervenir desde la prevención, sería muy distinto también el escenario probablemente de enfermedades que se van incorporando a medida que avanzamos en la edad, básicamente. Daniela, con respecto a la actividad física, que pudiésemos enfrentarla en los meses que vienen, ¿cuál es una dosis de actividad física para considerarnos físicamente activos y que podamos ir revirtiendo un poco este escenario actual? Mira, con el tema de la actividad física, las indicaciones que dan ahora vienen también desde la Organización Mundial de la Salud y que hemos trabajado también junto con el profesor Nicolás Aguilar, parte del departamento, que él reporta para menores de edad. La recomendación es que cumplamos al menos 150 minutos de actividad moderada y vigorosa en la semana. Pero nosotros veníamos con el pensamiento de que 150 minutos es como todos los días moverse media hora. No, pues el mensaje es que nosotros tengamos movimiento, puede ser 5 minutos en la mañana, otros 10 o 15 en la media tarde y otros un poco más en la noche, pero la idea es como, completar al menos 150 minutos de actividad en la semana. Pero yo creo que acá el otro tema que no podemos dejar aparte y que con esto tenemos que reeducar a la población también, es que una cosa es ser activo físicamente y otra cosa es ser sedentario. Muchas veces se mezclan estos conceptos y son diferentes. El tema del sedentarismo es lo que estamos haciendo ahora, o sea, estamos sentados, expuestos a un comportamiento, o que podemos estar recostados, reclinados, pero la idea es que nosotros tengamos como estas cosas activas, más o menos entre 45 a 1 hora aproximadamente, porque eso ya se asocia al aumento del peso corporal. ¿Continuas o en el día? ¿Cómo continuas o en el día? ¿45 minutos o 60 minutos de actividad física continuas o se pueden repartir durante el día? No, lo que yo te decía era que si nos toca trabajar o hacer teletrabajo, teleeducación, cada 45 minutos hagamos una pausa activa. Perfecto. Que no pasemos de largo, digamos, entonces que podamos oxigenarnos, caminar, hacer estiramiento, algún tipo de esa indicación como general. Pero por lo demás, tratar de movernos de una actividad moderada, vigorosa. Moderada me refiero a que nos provoque un aumento leve de la frecuencia cardíaca, del gasto respiratorio también, o que me dificulte conversar o cantar una canción. Eso es como para que tengamos como el nivel de intensidad, claro, el parámetro. Pero con esto voy a aprovechar acá para entregar el mensaje, porque lo que se está reportando y las próximas investigaciones que se van a ver en la literatura es que las personas los que quieren hacer actividad física, también está absorbiendo mucho el tema de las redes sociales. Entonces nos estamos dando cuenta de que las personas se están guiando por patrones, por falsos influencers que recomiendan diferentes tipos de actividad física, o me voy al área que me compete, que es el tema de desafíos nutricionales. Entonces la gente se está viendo con una carga de peso o con un nivel de actividad física y que quiere seguir a estos influencers creando algún tipo de perjuicio para la salud, porque eso solamente lo hacen por un tema publicitario. Con otro objetivo, claro. Exacto, entonces el llamado a la población es que tenga conciencia crítica, que lea bien, que se guíe por un profesional de ambas áreas, porque aquí está en juego su salud. Entonces, sea una sentadilla, se ve como una sentadilla normal, pero de verdad esto hay que hacerlo con técnica, hay que hacerlo con alguien que lo recomiende, o simplemente crear estos movimientos de manera segura. Una muy buena recomendación, Daniela. Pedro, Daniela, ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarles lo siguiente. Ya estamos en septiembre, hoy día miércoles 2 de septiembre, en 2 semanas más tenemos fiestas patrias que van a ser sin duda diferentes, pero eso no quita que probablemente vayamos a compartir con la familia, y la alimentación, el exceso en consumo de alimentación no saludable, alcohol también puede ser un factor que nos va a traer ciertos problemas ya a corto plazo. ¿Algún mensaje con respecto a eso? Sí, mensaje como cambiar un patrón cultural es muy complejo, ¿eh? Sí. Si los hábitos son complejos, ya los patrones culturales, podríamos hablar de un tema ya que exacerba la situación.
El tema sí es desarrollar esto, darse el tiempo, no cambiar un hábito y transformarse en una persona físicamente activa mañana, hay que empezar hoy día. Si bien no siempre se asocia con disminución del peso, sí se asocia con mejora en la calidad de vida, en la salud de las personas. El desarrollo de actividad física, por ejemplo, de forma sistemática, disminuye los niveles de presión arterial, mejora la sensibilidad a la insulina, nuestro músculo, la fibra muscular vuelve a funcionar, que es la encargada principal de la oxidación de glucosa. Cuando no funciona bien, por ejemplo, se producen todas estas enfermedades de insulinoresistencia, diabetes. Por lo tanto, que la persona, la que quiera empezar a hacer actividad física, que empiece hoy, que no sea la fábula del mañana, hoy no, mañana sí. Que sea el lunes parto. El lunes parto. Esa la escucho siempre en mis contextos cercanos, laborales, etcétera. El lunes empiezo. Entonces eso es difícil, hay que empezar hoy día. Vencer la pereza, el primer paso del ser humano, vencer la pereza. Eso de mi parte. Daniela. Lo que iba a agregar era que me acuerdo de las charlas que damos el año pasado con el grupo de intervención que teníamos y para el 18 de septiembre, una celebración de 3-4 días con ramada y asistencia a este tipo de fiestas, del chileno era de 7-8 kilos. Wow. O sea, imagínate cómo estamos esperando estas fechas, si ya veníamos arrastrando esto que ya no viene muy bien, pero esto es un arma de doble filo. O sea, si tenemos ya no va a haber acceso a ramada a esta fiesta, lo que podemos hacer es entregarle la indicación a la población que organice su compra, no realice 2 comidas hipercalóricas en el mismo día, por ejemplo, empanada en el almuerzo y en la noche asado. ¿Por qué mejor no la distribuimos en 3 días? Porque también no va a ser mucho. El calendario dice que es viernes, sábado, domingo. Entonces tampoco nos tocó un miércoles que nos vaya a tomar toda la semana. Menos mal, porque tampoco hay bolsillo que aguante con tanta compra de alimentos. Pero con esto... Es un muy buen mensaje, Daniela. Una recomendación bien práctica. Es como organizar esto, porque así como a grandes rasgos, una empanada de horno aporta unas 500 calorías. Ya si sumamos alcohol, un terremoto, 500, 600 calorías. Un plato de parrillada o de asado ya tenemos entre 300 y 500 calorías. Entonces, así vamos viendo cómo distribuimos la alimentación para esos días. Y sobre todo para los niños, control con el consumo de bebidas gaseosas y helados. Ahí tenemos el principal aporte de calorías vacías. Se indica como que te aporta solamente calorías que no se gastan. Sin nutrientes. O sea, no se justifica por nada en ningún momento el consumo de bebida gaseosa, azucarada. Daniela, Pedro, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Temas súper importantes. Felicitaciones por el estudio también, muy, muy interesante para poder compartir no solamente con la comunidad científica, sino que lo que queríamos era compartir con la comunidad universitaria y la comunidad regional que está siguiendo este programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vemos la próxima semana en el episodio 9 del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Que estén muy bien, buenas noches. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.